Buenos días, compañeros y maestro. El día de hoy voy a seguir explicando lo que es mi sistema de expedientes clínicos. En este caso voy a estar hablando más a detalle sobre el CRUD de las agendas y cómo registrar citas médicas. A diferencia de un formulario simple, más que nada se encarga de coordinar las fechas y los horarios y pues de que relacionar a los pacientes con médicos para que pues, los pacientes tengan una cita con cierto médico en un día específico a una hora específica. Y vemos cómo es que se inicializa el calendario interactivo, que se realiza con JavaScript, y además de cómo se llenan los menús desplegables trayendo los datos desde las bases de datos de pacientes y de médicos, y también cómo pues se gestiona la creación, la edición y la eliminación de las citas con el JavaScript y también el backend con el PHP. Lo primero que ocurre al cargar la página es que no podemos escribir los nombres de los pacientes manualmente. No es un input del texto, sino que debemos seleccionar sus IDs válidos de las bases de datos. Eso se realiza en Agendas Script. Tenemos una función llamada cargar datos relacionales. Esta función ejecuta dos peticiones fetch, una para obtener pacientes que está relacionada con el archivo de obtener pacientes.php y otra con el mismo proceso pero para obtener los médicos y con el archivo de obtener médicos.php. El servidor responde con un JSON que contiene los IDs y los nombres, y ya lo que hace el JavaScript es que recorre estos datos y crea pues las etiquetas del option del select que se encuentra en el HTML, y eso pues garantiza que cualquier cita que se agende esté vinculada a un paciente y a un médico que ya se haya registrado anteriormente y que esté dentro de la base de datos. Y para la fecha, pues no se utilizó un simple campo de texto, sino que se integró una librería de Bootstrap, que es la de DatePicker, y en el código se inicializa con el contenedor de DatePicker Calendar Container y se configura en español. Y es aquí donde se activa el evento de Change Date. Este evento es crucial ya que cuando el usuario hace clic en un día, se captura esa fecha y la pasa a un formato de año, mes y día. Y esto se realiza porque pues, es el formato que utiliza MySQL para pues, guardar las fechas. Y así pues, este valor se inyecta en el input oculto, que se llama fecha cita, que es el que se enviará al servidor. Una vez se completan los datos, el usuario presiona el programar cita y es aquí donde se intercepta el envío del formulario, el submit. Todo eso se realiza en el JavaScript y se crea un objeto que es el form data, como en los anteriores formularios de los anteriores videos, que pues toma todos los datos de todos los campos, incluyendo el ID del paciente, el del médico, la fecha, y envía estos datos con el método post al PHP que se llama colección citas. Y es aquí donde el script revisa si el campo oculto cita ID está vacío, y si lo está, asume que es una nueva cita, y este involucra la misma lógica que los anteriores. Si es un nuevo, eso si es el campo oculto existe, entonces se está editando la cita. Si es que está vacío, entonces es una nueva cita. Y en el backend pues se reciben estos datos, se prepara la sentencia SQL, que es la de insert into cita, que es el nombre de la base de datos, y se pasan las variables de la fecha, la hora, el estado, y también se toman los IDs foráneos de el paciente y el médico. Y pues si la ejecución es correcta, se devuelve un mensaje de éxito de que el JavaScript captura todos los datos correctamente y se muestra un zero alert. Después de guardar se llama la función de actualizar tabla, y esto se hace con una función. Esta función hace un fetch al archivo de obtener citas.php y pues muestra los nombres reales del médico y el paciente que se seleccionaron con solo sus IDs. En lugar de mostrar el ID, muestra en la tabla los nombres. Sin embargo, pues en el servidor sí pues marca solo los IDs. Y ya JavaScript dibuja los datos de la tabla fila por fila. Y un detalle importante que es que el código asigna los
las etiquetas de color, los badges se les llama, si el estado es entre los tres que existen, que es programada, atendida o también cancelada. Programada es con el badge primary, que es el azul, atendida es el verde y pues cancelada. Y eso le ayuda al usuario a pues entender el estado de la cita que se agendó pues de forma más rápida. Ahora para el CRUD, para la opción de editar, se reutiliza también el mismo formulario como en los anteriores. Aquí se utiliza la función de cargar citas para editar. Toma los datos de la fila y los devuelve a los inputs y se establece el valor del input oculto, que es el de cita ID, y es el que le dice al PHP qué hacer, si va a hacer un insert o un update. En este caso, como si está el valor del input oculto, entonces va a realizar un update, que es simplemente actualizar los datos ya existentes. Y luego se envía el formulario editado con conexioneditas.php, detecta el ID y ejecuta esta sentencia. Y finalmente, para eliminar, se envía una petición especial con la bandera de eliminar, que es true, y el archivo PHP ejecuta el delete. Prácticamente eso es todo el funcionamiento de lo que es la agenda. Es un CRUD sencillo como en los anteriores, pero pues se obtienen los datos desde los pacientes y los médicos pues para asegurar que los datos sean reales y así evitar algún error de que sea un paciente que no está registrado o de un médico que tampoco existe. Y eso sería todo. Muchas gracias.